¿Y si los pensamientos que más te pesan no nacieron contigo? Detente un momento, no para pensar, para sentir. Piensa en ese miedo que regresa siempre, esa sensación de que nunca es suficiente, esa voz que te dice que no mereces más, esa dificultad para recibir, para prosperar, para quedarte tranquilo cuando todo va bien, esa tendencia a elegir siempre lo que duele, ese cansancio que no tiene nombre claro. ¿Y si no todo eso nació contigo? ¿Y si hay algo más grande, más antiguo, más invisible, actuando dentro de ti? Hoy vamos a hablar de algo que pocas personas se atreven a mirar de frente, no porque sea oscuro, sino porque toca algo muy íntimo. Vamos a hablar de los patrones que repetimos sin querer, de los bloqueos que no entendemos, de las emociones que sentimos como propias, pero que quizás vienen de muy lejos. Vamos a hablar del sistema familiar, de las lealtades que nadie nos enseñó a ver y de cómo, a veces, sanar significa aprender a distinguir lo que realmente es tuyo de lo que llevas por amor. Esto es constelaciones familiares. Esto es Bert Hellinger. Esto es algo que puede cambiar profundamente la forma en que te entiendes a ti mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este episodio toca algo dentro de ti, si sientes que hay una frase que necesitabas escuchar, escribe en los comentarios esto. Yo suelto lo que no me pertenece y honro lo que me dio vida. Escríbelo si lo sientes. Ese acto pequeño también es un acto de conciencia. Y quiero decirte algo más antes de empezar. Si tú eres alguien que lleva años preguntándose por qué repite lo mismo, por qué bloquea lo que desea, por qué ama lo que le hace daño, por qué siente culpa sin motivo claro o por qué la vida parece siempre pesar más de lo que debería, este episodio fue hecho para ti. No para darte respuestas fáciles, no para culparte ni para culpar a tu familia, sino para abrirte una puerta, para que puedas mirar desde otro lugar, para que quizás por primera vez algo dentro de ti empiece a respirar de otra manera. Empecemos. Hay un dato que me parece importante mencionar antes de entrar al corazón de este episodio. La investigación sobre transmisión intergeneracional del trauma ha crecido considerablemente en los últimos años. Se sabe, con base en estudios en psicología clínica y en investigaciones en epigenética, que el estrés intenso, los traumas no elaborados y los patrones emocionales aprendidos pueden transmitirse de padres a hijos, no necesariamente de forma genética directa, sino a través de múltiples canales. La crianza, el modelo de vínculos, los estilos de apego, los mensajes implícitos dentro del hogar y también a través de mecanismos biológicos relacionados con la expresión de genes en contextos de estrés sostenido. Esto no significa que todo lo que vives venga de tus padres, ni que estés atrapado por tu historia, pero sí significa que somos mucho más relacionales y sistémicos de lo que a veces nos enseñan a creer. Somos seres que nacen dentro de una historia, y esa historia influye. ¿Cómo influye? ¿En qué medida? ¿Y qué podemos hacer con eso? Es lo que vamos a explorar hoy. Bien, empecemos. La ilusión más profunda que cargamos casi todos los seres humanos es esta, que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos es exclusivamente nuestro, que nuestros miedos los fabricamos nosotros, que nuestras creencias las elegimos nosotros, que nuestra tristeza es solo nuestra, que nuestros bloqueos los generamos nosotros, y desde esa ilusión, cuando algo no funciona en nuestra vida, nos preguntamos ¿qué hicimos mal? Nos culpamos, nos criticamos, tratamos de cambiar desde la fuerza de voluntad y muchas veces no lo logramos porque estamos mirando en el lugar equivocado.
La mirada de las constelaciones familiares, desarrollada por Bert Hellinger a partir de décadas de trabajo terapéutico, propone algo distinto y profundo, que somos parte de un sistema, que ese sistema tiene sus propias leyes, que cuando esas leyes se alteran, algo en el sistema busca compensarse, y que a veces ese algo somos nosotros, sin saberlo. Imagina un río. El río tiene una dirección, una corriente, una historia. Si en algún punto del río hay un obstáculo, el agua no desaparece, busca otro camino, se desvía, encuentra otro cauce. A veces ese cauce somos nosotros, 2 o 3 generaciones después, cargando una corriente que no entendemos, pero que sentimos con una intensidad que parece completamente propia. Las constelaciones familiares no dicen que eres una víctima de tu árbol genealógico, no dicen que no tienes responsabilidad sobre tu vida, dicen algo más sutil y más poderoso, que hay fuerzas invisibles actuando en tu historia, y que hacerlas visibles es el primer paso para recuperar tu propia dirección. Bert Hellinger observó, a lo largo de muchísimos años de trabajo, algo que repetía en los sistemas familiares con una regularidad que no podía ignorar. Ciertos patrones reaparecían, ciertas historias se repetían. Personas que nunca se habían conocido mostraban síntomas similares a los de otros miembros de su familia. Niños que cargaban emociones que no correspondían a su propia vida. Adultos que vivían como si fueran otra persona. Enfermedades, bloqueos, formas de sufrir, maneras de fallar que resonaban con tragedias anteriores. Y Hellinger comenzó a nombrar lo que veía. Habló de lealtades invisibles, habló de identificaciones inconscientes, habló de órdenes del amor que cuando se rompen producen desorden en las generaciones siguientes. Y habló de algo que a mucha gente le cuesta aceptar al principio, que algunas de las cosas que más sufrimos las vivimos en parte por amor. Por amor, no por enfermedad, no por debilidad, por amor, porque dentro del sistema familiar hay una fuerza profunda que busca que nadie sea excluido, que nadie sea olvidado, que nadie muera sin ser reconocido, y cuando alguien es excluido, cuando alguien es rechazado, cuando una historia es demasiado dolorosa para ser contada, esa historia no desaparece. Alguien más la lleva, alguien más la vive, alguien más repite el destino de ese excluido, sin saber que lo está haciendo, sin saber que, en el fondo, lo que está haciendo es decirle a ese antepasado: yo te recuerdo, yo te incluyo, yo no te abandono. Eso es una lealtad invisible. Y para entenderla mejor, necesito hablarte de algo que Hellinger llamó los órdenes del amor. En cada sistema familiar existen, según Hellinger, 3 necesidades fundamentales que deben estar en orden para que el sistema funcione bien. La primera es la pertenencia. Todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer. Todos, sin excepción, los que murieron jóvenes, los que cometieron errores graves, los que fueron rechazados, los que nadie quiere mencionar, los que dieron vergüenza, los que fueron olvidados, todos pertenecen. Y cuando alguien es excluido del sistema, ya sea en la memoria, en los relatos familiares, en el corazón de sus miembros, ese sistema queda incompleto. Y la vida, que tiene una memoria más larga que la nuestra, busca restaurar esa pertenencia a través de alguien más, a través de ti quizás. Piensa en una persona en tu familia de quien nadie habla, un bisabuelo que murió de forma trágica, una tía que tuvo una vida muy difícil y de quien la familia prefirió no saber más, un bebé que murió al nacer y que nunca fue nombrado, un padre que abandonó y que fue borrado de las conversaciones. Esas personas siguen perteneciendo al sistema, aunque nadie las nombre, y a veces alguien en las generaciones siguientes los lleva, los representa, vive algo parecido a lo que ellos vivieron.
sin saber que lo está haciendo. Cuando yo trabajo con personas que tienen dificultades crónicas, bloqueos profundos, sentimientos que no tienen explicación en su propia historia, una de las primeras preguntas que vale la pena hacerse es: ¿hay alguien en mi familia que fue excluido? ¿Hay alguien cuyo dolor nunca fue reconocido? ¿Hay alguien que fue juzgado, rechazado o silenciado? Porque a veces lo que yo siento como mío es en realidad el eco de una historia que alguien no pudo terminar. La segunda necesidad es la jerarquía, la precedencia, el orden. En el sistema familiar, quien llegó antes va primero. Los padres van antes que los hijos, los abuelos van antes que los padres. Lo que fue anterior tiene precedencia sobre lo que vino después, y cuando ese orden se invierte, cuando un hijo tiene que sostener a un padre emocionalmente, cuando un niño tiene que ser la fuente de fortaleza o de sentido para sus padres, cuando alguien más pequeño ocupa un lugar que no le corresponde, algo dentro del sistema se desequilibra. El hijo que cuida al padre, la hija que se convierte en la pareja emocional de su madre, el nieto que lleva el nombre y la carga de quien murió antes. Cuando el orden se invierte, el flujo del amor se interrumpe, y lo que debería ser una corriente que va de arriba hacia abajo, de los mayores hacia los más jóvenes, se convierte en un esfuerzo que agota, en una carga que pesa, en una lealtad que paraliza. Y la tercera necesidad es el equilibrio entre dar y tomar. En todo sistema vivo existe una balanza. Cuando alguien da demasiado y no recibe, o cuando alguien toma demasiado sin dar, ese desequilibrio crea tensión. En las relaciones, esto se expresa en dinámicas de control, de deuda emocional, de resentimiento, de dependencia. Y en el sistema familiar puede expresarse como culpa por prosperar, como dificultad para recibir sin sentirse en deuda, como necesidad compulsiva de dar para justificar la propia existencia. Hay personas que no pueden simplemente tomar lo que la vida les ofrece, que no pueden recibir ayuda, dinero, afecto, reconocimiento, sin inmediatamente buscar devolver o compensar. Esa dificultad para recibir no siempre es un problema de autoestima en el sentido clásico. A veces es un patrón sistémico. A veces es el reflejo de un sistema donde tomar fue sinónimo de quitar, donde prosperar fue sinónimo de traicionar, donde tener más que otros fue vivido como una injusticia. Cuando estos tres órdenes están perturbados, el amor no fluye bien, y el amor que no fluye bien no desaparece. Se transforma en síntoma, en bloqueo, en repetición, en enfermedad, en conflicto. Se convierte en algo que nadie entiende, pero que todos sienten. Hablemos ahora de los bloqueos con el dinero, porque si hay un área donde los patrones sistémicos se expresan con una claridad brutal, es en la relación con la abundancia. Y quiero hablarte de esto sin simplificar, sin decirte que todos tus problemas económicos vienen de tu árbol, pero sí invitándote a mirar desde otro lugar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que cuando las cosas mejoran, algo dentro de ti empieza a sabotear ese progreso? ¿Que cuando te acercas al dinero, algo en ti se vuelve incómodo? ¿Que cuando alguien te ofrece una oportunidad, sientes que no te corresponde? ¿Que ganar más que tus padres te produce una culpa difusa, sin nombre claro, pero muy real? Desde las constelaciones familiares, algunos de estos patrones pueden tener una raíz sistémica. Por ejemplo, cuando hay exclusiones económicas en la familia, quiebras, robos, injusticias, herencias no resueltas, alguien que lo perdió todo, alguien que vivió en miseria profunda y nunca fue reconocido, esas historias generan cargas en el sistema, y una forma en que esas cargas se expresan es a través de la dificultad para prosperar, como si prosperar fuera traicionar a quien lo perdió todo, como si tener más fuera una falta de lealtad hacia quien vivió en carencia.
No te estoy diciendo que esto sea así siempre. No te estoy diciendo que cada vez que alguien tiene dificultades económicas sea porque su bisabuelo quebró. La realidad es siempre más compleja que eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que hay una dimensión de la relación con el dinero que no es solo psicológica, no es solo conductual, no es solo de mentalidad. Hay una dimensión que tiene que ver con el sistema que llevas dentro. Y mirar esa dimensión puede abrir puertas que ninguna técnica de productividad o mentalidad de abundancia ha podido abrir antes. ¿Cómo era la relación de tus padres con el dinero? ¿Y la de tus abuelos? ¿Había en tu familia alguien que nunca pudo prosperar? ¿Alguien que sí prosperó, pero fue juzgado por eso? ¿Había mensajes implícitos, no dichos, sobre lo que significaba tener dinero? ¿Era el dinero una fuente de conflicto, de vergüenza, de carencia? ¿Había en tu familia alguien a quien no se le permitió recibir lo que merecía? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero hacerlas con honestidad, sin juzgar a nadie, sin buscar culpables, sino simplemente mirando el sistema, puede revelar algo valioso. Puede mostrarte que la escasez que sientes a veces no es tu fracaso personal. Puede mostrarte que hay una historia más grande que necesita ser vista para poder finalmente cambiar. Hay algo que también quiero mencionar sobre los que ayudan, porque en este mundo hay muchas personas que pasan gran parte de su vida ayudando a otros, cuidadores, terapeutas, personas que cargan con los problemas de sus familiares, que sienten que si ellos no están, todo se derrumba. Personas que no pueden descansar porque siempre hay alguien que necesita algo. Personas que se ponen siempre en segundo lugar. Hellinger habló de lo que llamó los órdenes de la ayuda, y esta es una de sus ideas más hermosas y más desafiantes al mismo tiempo, porque lo que propuso fue algo que va en contra de mucho de lo que nos enseñaron sobre el amor y la generosidad. La ayuda verdadera, decía Hellinger, solo puede darse desde lo que realmente se tiene, no desde la culpa, no desde el miedo a perder al otro, no desde la necesidad de ser necesario, no desde la superioridad moral del que da sobre el que recibe. La ayuda verdadera respeta las circunstancias del otro, respeta su destino, respeta que algunos sufrimientos tienen una función dentro del sistema del otro y que intervenirlos sin permiso puede interrumpir un proceso que todavía no ha terminado su trabajo. Y hay una frase de Hellinger que quiero que escuches con cuidado. Quien ayuda desde una posición de padre o madre frente a alguien que no es su hijo, está confundiendo el amor con el control. Porque cuando me coloco por encima del otro para ayudarlo, cuando lo miro como alguien que no puede solo, cuando hago por él lo que él podría hacer por sí mismo, no lo estoy amando, lo estoy reduciendo. Lo estoy manteniendo pequeño para que yo pueda sentirme grande. Esto es especialmente importante para quienes trabajan con personas, para quienes cuidan enfermos, para quienes sienten que su misión es salvar a otros. Ayudar bien requiere humildad, requiere reconocer que el otro también tiene recursos, que el otro también puede, que el otro también sabe, aunque ahora mismo no lo parezca. Y requiere incluir en la mirada a todo el sistema del otro, no solo a la parte visible, sino también a quienes han sido excluidos, a quienes han sido juzgados, a quienes cargan historias que todavía no han sido miradas con amor. Cuando alguien llega a mí con un problema y yo lo miro con superioridad, aunque sea inconsciente, aunque sea con la mejor intención, estoy perdiendo algo esencial. Estoy perdiendo el respeto por lo que esa persona ya es, y estoy también, en muchos casos, interrumpiendo el movimiento natural de su propio sistema hacia la resolución. Ayudar bien, entonces, es un acto de amor maduro, es decirle al otro, yo estoy aquí, tengo algo que puedo darte, y te lo doy libremente,
pero no me convierto en tu sostén permanente. No cargo lo que es tuyo, no me hago responsable de lo que no me corresponde. Y no te miro como alguien roto, te miro como alguien que todavía está en su proceso. Esto también es importante para los hijos que cuidan a padres difíciles, para los que cargan con la tristeza de su madre, para los que sienten que si ellos no sostienen a su familia, todo se desmorona. Escúchame bien, no es tu trabajo sostener a tus padres emocionalmente, no es tu trabajo salvarlos, no es tu trabajo reparar lo que ellos no pudieron resolver. Tu trabajo, el más profundo, es tomar lo que ellos te dieron, que fue vida, y vivir con esa vida de la mejor manera posible. Eso es amor maduro, eso es orden. Hablemos ahora de los hábitos, porque quiero que miremos la transformación desde un lugar diferente al habitual. Cuando alguien quiere cambiar un hábito, normalmente lo aborda como un problema de disciplina, de estrategia, de motivación, y hay mucho valor en eso. Pero desde la mirada sistémica, algunos hábitos son mucho más que hábitos, son lealtades, son formas de repetir una historia, son maneras de seguir conectados a alguien del sistema a través de un patrón de comportamiento. La persona que procrastina constantemente, que posterga, que nunca avanza del todo, puede estar siendo fiel, sin saberlo, a alguien de su sistema que tampoco pudo avanzar, a un padre que tuvo talento pero no lo pudo desplegar, a un abuelo que tuvo una oportunidad y la perdió por circunstancias externas, a una madre que sacrificó sus sueños para que otros pudieran vivir los suyos. Y la procrastinación entonces no es solo un problema de gestión del tiempo, es una forma de decir, yo tampoco avanzo, yo también me quedo aquí, porque avanzar me separa de ustedes, y yo no quiero separarme. La persona que se autosabotea justo cuando está a punto de tener éxito puede estar expresando la misma lealtad. El éxito se siente como traición, como si tener más que los padres fuera quitarles algo a ellos, como si brillar fuera apagar la luz de alguien amado. La persona que siempre elige parejas imposibles, que se enamora de quien no está disponible, que repite una y otra vez el mismo esquema de relación, puede estar siendo fiel a una historia anterior, a un padre o una madre que sufrió en el amor, a una pareja de la generación anterior que no pudo estar junta, a un mandato implícito que dice que el amor siempre duele. Y la persona que vive en carencia, que siente que nunca es suficiente, que siempre le falta algo, aunque objetivamente tenga mucho, puede estar siendo fiel a la carencia que vivieron sus ancestros. Puede estar diciendo, con cada día de escasez interna, yo no olvido lo que pasaron, yo lo llevo conmigo. Cambiar un hábito desde esta mirada no es solo un acto de voluntad, es un acto de conciencia sistémica, es decirle al sistema, veo lo que pasó, reconozco ese dolor y ahora, con amor y con respeto lo dejo en su lugar, porque yo también tengo derecho a vivir mi propia vida, porque ellos también querrían que yo viviera bien. Un nuevo hábito puede ser, en este sentido, un acto de liberación y de amor al mismo tiempo. Puede ser una forma de decirle a quien vivió en carencia, yo sí puedo recibir. Puede ser una forma de decirle a quien no pudo avanzar, yo sí avanzo, y lo hago por los dos. Puede ser una forma de decirle a quien no pudo descansar, yo sí me permito descansar, y en ese descanso también te honro a ti. Esto cambia todo, porque ya no se trata de ser disciplinado por obligación. Se trata de vivir bien como un acto de amor y de honra hacia quienes vinieron antes. Pero para llegar a ese punto, hay algo que necesita ocurrir primero, y es uno de los temas más difíciles de este episodio, quizás el más difícil, y también el más liberador. Hablo de la toma de los padres.
En la mirada de Hellinger hay un movimiento que es fundamental para que una persona pueda vivir su vida plenamente. Un movimiento que no tiene que ver con la aprobación, ni con olvidar lo que fue difícil, ni con justificar lo que hizo daño. Tiene que ver con algo mucho más básico y mucho más profundo. Reconocer que la vida llegó a través de ellos. Tomar a los padres en términos sistémicos significa reconocer internamente que sin ellos yo no existo. Que la vida que yo tengo, con sus virtudes y sus problemas, con su belleza y sus heridas, llegó a través de dos personas específicas. Y que rechazar internamente a esas personas, sea por el motivo que sea, tiene consecuencias. Cuando una persona rechaza a sus padres, ya sea conscientemente o de una manera más sutil, cuando los juzga constantemente, cuando no quiere parecerse en nada a ellos, cuando siente vergüenza de su origen, cuando preferiría tener otros padres, cuando corta el vínculo interno porque el externo fue muy doloroso, ese rechazo tiene un costo. No es un castigo, no es una condena, es una consecuencia sistémica. Porque la vida viene a través de los padres, y si yo rechazo a los padres, en algún nivel estoy rechazando la vida que vino a través de ellos. Estoy interrumpiendo el flujo, estoy poniéndome en contra de mi propia fuente. Esto no significa que tengas que decirle a tus padres que todo estuvo bien cuando no lo estuvo. No significa que tengas que volver a una relación que te hace daño. No significa que tengas que justificar el abuso, el abandono, la negligencia. Significa algo diferente. Significa que puedes mirar a tus padres en tu interior con los ojos de alguien que ya es adulto y decirles: veo que la vida llegó a través de ustedes. Veo que también ustedes tuvieron sus historias, sus dolores, sus limitaciones. No les pido que hayan sido perfectos. Solo tomo la vida que me dieron y con esa vida hago lo que puedo. Eso es un acto enorme. Eso transforma algo muy profundo. Hellinger observó que la fuerza vital de una persona está directamente relacionada con cuánto ha podido tomar a sus padres, no en el sentido de aceptar lo inaceptable, sino en el sentido de no estar en guerra interna con su propio origen, porque esa guerra, aunque a veces se sienta justa y merecida, agota, consume energía que podría ir a la vida, y mientras dura esa guerra interior, una parte de ti siempre estará mirando hacia atrás, peleando con algo que ya no puede cambiar, en lugar de dirigir toda tu fuerza hacia adelante. La identidad también está ligada a esto. Cuando una persona no puede tomar a sus padres, cuando rechaza su origen, su país, su lengua, su clase social, sus raíces, vive con una grieta interna, una sensación de no saber del todo quién es, de estar flotando, de no tener tierra firme bajo los pies, porque la identidad se construye sobre un origen, y si ese origen fue rechazado, la identidad queda incompleta, inestable, frágil. Y la abundancia también, porque cuando no puedo tomar a mis padres, cuando los veo como la fuente de todo lo que estuvo mal, cuando los excluyo de mi corazón, también me excluyo yo de algo esencial. Me corto del flujo, me pongo fuera del orden, y vivir fuera del orden del amor tiene consecuencias que se sienten en todas las áreas de la vida. Esto no es juicio. Esto no es decirte que si no te va bien en la vida es porque no honras a tus padres. El mundo es mucho más complejo que eso. Pero sí te estoy diciendo que si hay una guerra interna con tus padres, esa guerra merece atención, merece ser mirada con honestidad, merece ser llevada a un proceso de sanación. No para que perdones lo imperdonable, sino para que puedas soltar la carga que esa guerra te está costando. Porque tú mereces vivir en paz con tu propio origen, y ellos, en su humanidad imperfecta, merecen ser vistos como lo que también fueron, personas con sus propias historias,
sus propias heridas, sus propias limitaciones y en la mayoría de los casos, personas que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es muy importante y que tiene que ver con un error que a veces se comete cuando se trabaja con estas ideas. Las constelaciones familiares no son un sistema que dice que todo lo que te pasa es culpa de tu árbol. No son una invitación a quedarte mirando el pasado para siempre. No son una forma de excusar comportamientos propios diciendo que vienen del sistema. Son una herramienta de conciencia. Y la conciencia, cuando funciona bien, no te paraliza, te mueve. Mirar el sistema es el primer paso. El segundo paso eres tú, tu decisión, tu elección consciente, tu capacidad de reconocer una lealtad y decidir desde la conciencia si quieres seguir viviéndola o si quieres liberarla. Esa libertad existe, esa libertad es real y nadie puede quitártela. Lo que el trabajo sistémico ofrece es una mirada más amplia, una mirada que incluye lo que normalmente no se ve, que nombra lo que normalmente no se dice, que hace espacio para lo que normalmente se excluye. Y desde esa mirada más amplia, las decisiones cambian, los bloqueos se abren, algo que antes parecía imposible de mover, empieza a moverse. Hay personas que pasan años en terapia trabajando un patrón y no logran moverlo. Y luego hacen una constelación y algo se libera. No porque la constelación sea mágica, sino porque por primera vez se miró el sistema completo, se incluyó a quien había sido excluido, se nombró lo que no se había podido nombrar y desde ese lugar de mayor completitud, el sistema encontró una forma de reorganizarse. No te prometo que esto resolverá todo, la vida es larga y el trabajo interior también lo es. Pero sí te digo que ampliar la mirada siempre ayuda, que incluir siempre es mejor que excluir, que nombrar siempre es mejor que silenciar, y que honrar no significa someterse. Honrar significa reconocer, y desde el reconocimiento llega la libertad. Hablemos por un momento de las relaciones de pareja, porque si hay un lugar donde los patrones sistémicos se expresan con una contundencia casi dramática, es en quién elegimos amar y cómo amamos. Hay personas que siempre eligen parejas que no están disponibles, que están emocionalmente cerradas, que tienen miedo al compromiso, que están comprometidas con otra persona, que prometen mucho y dan poco. Y cuando se les pregunta, estas personas suelen decir que no entienden por qué siempre les pasa lo mismo, que se proponen elegir diferente y sin embargo vuelven al mismo lugar. Desde la mirada sistémica, esto puede tener varias lecturas. Una de ellas es que en el sistema de origen, el amor siempre estuvo asociado a la distancia, al sufrimiento, a la falta, que los padres no estaban disponibles emocionalmente o que entre los padres había una relación de distancia y dolor y que el sistema aprendió desde muy temprano que eso es el amor, que si no duele, no es real. Otra lectura es que hay una lealtad hacia alguien del sistema que tuvo una historia de amor imposible, un abuelo que amó a alguien que no pudo tener, una tía que vivió una relación de sufrimiento, una madre que amó sin recibir, y el nieto, la sobrina, el hijo, repiten esa historia por amor, por fidelidad, por pertenencia. No te estoy diciendo que esto sea siempre así. Las relaciones son complejas y tienen múltiples dimensiones, pero sí te estoy invitando a hacerte esta pregunta. ¿Hay en mi familia alguien cuya historia de amor se parece a la mía? ¿Hay un patrón que se repite? ¿Hay alguien a quien yo podría estar siendo fiel sin saberlo? Y la pregunta inversa también vale. ¿Qué tipo de amor sería posible para mí si me permitiera salir de esa lealtad? ¿Cómo sería una relación
donde el amor no tenga que doler para ser verdad? Estas preguntas no siempre tienen respuesta inmediata, pero plantearlas ya es un movimiento, ya es algo moviéndose en el sistema. Y ahora quiero hablarte de algo sobre la culpa, porque la culpa sistémica es uno de los patrones más silenciosos y más dañinos que existen. Hay personas que viven con una culpa crónica que no pueden explicar, que se sienten responsables de todo, que cuando algo sale mal, aunque no tenga nada que ver con ellas, sienten que es su falta, que se piden disculpas constantemente, que no pueden alegrarse cuando las cosas van bien, porque siempre sienten que no se lo merecen. Desde la mirada sistémica, esta culpa a veces no es propia, a veces es la culpa de alguien del sistema que no pudo cargarla, un padre que hizo algo de lo que no pudo hacerse responsable, un abuelo que causó un daño y lo negó, alguien en el sistema que nunca pudo decir «yo lo hice» y fue un error. Y esa culpa no reconocida, no elaborada, se mueve dentro del sistema buscando ser cargada por alguien, y muchas veces la carga a alguien que no tiene nada que ver con la acción original. Si tú eres alguien que carga con una culpa que no entiendes, que se siente más grande que lo que has hecho en tu propia vida, vale la pena preguntarte, ¿de quién podría ser esta culpa? ¿Hay alguien en mi sistema que nunca pudo responsabilizarse de algo que hizo? ¿Estoy cargando algo que no me corresponde? No para buscar culpables, no para juzgar a nadie, sino para poder decir en algún lugar profundo de tu ser, esto no es mío, lo veo, lo reconozco y lo devuelvo con amor a quien le pertenece. Ese acto de devolver en constelaciones familiares es uno de los movimientos más liberadores que existen, no porque se culpe a otro, sino porque se restaura el orden, se le da a cada quien lo que es suyo y se libera al que lo cargaba sin necesitarlo. Este episodio podría continuar mucho más tiempo, porque el campo de las constelaciones familiares es profundo, es vasto, es matizable. Pero quiero llevarte ahora hacia el cierre, y quiero hacerlo con algo que siento que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Tú no estás condenado a repetir. Escúchame bien, esto es importante. El sistema tiene sus leyes, sus fuerzas, sus corrientes, y a veces esas corrientes son muy fuertes, pero tú tienes conciencia. Y la conciencia es la herramienta más poderosa que existe dentro de un sistema, porque es lo único que puede mirar el sistema desde fuera y elegir diferente. Honrar tu sistema no significa seguir cargando todo lo que él lleva. No significa obedecer sus mandatos para siempre. No significa ser fiel a su sufrimiento como única forma de pertenecer. Puedes pertenecer y vivir bien al mismo tiempo. Puedes honrar a tus ancestros y ser más libre que ellos. Puedes reconocer el dolor que vino antes y no repetirlo en tu propia vida. Sanar desde la mirada sistémica tiene varios movimientos. Primero, mirar. Mirar el sistema con honestidad y sin juicio. Incluir a quien fue excluido. Nombrar lo que nunca fue nombrado. Permitir que las historias silenciadas tengan un lugar. Segundo, distinguir. Aprender a preguntarse con honestidad, ¿esto es mío? ¿Esta emoción nació en mi propia historia o viene de más lejos? No para evitar la responsabilidad, sino para devolver lo que no te corresponde cargar. Tercero, tomar. Tomar la vida que llegó a través de tus padres con gratitud y sin condiciones. Tomar lo bueno que te dieron, incluso si fue poco, incluso si estuvo mezclado con dolor. Tomar la vida es el acto más poderoso de todos, porque de la vida viene todo lo demás, la fuerza, la alegría, la abundancia, la conexión. Cuarto,
elegir. Elegir conscientemente cómo quieres vivir desde aquí, qué lealtades quieres honrar de otra manera, qué hábitos quieres cambiar no por obligación, sino por amor hacia ti mismo y hacia quienes vinieron antes, qué vida quieres construir que sea verdaderamente tuya. Y quinto, soltar. Soltar con amor y con respeto lo que no te corresponde, las culpas ajenas, los destinos ajenos, los dolores que no nacieron en tu propia historia. Soltar no es abandonar, no es traicionar, es dejar que cada cosa vuelva a su lugar, es restaurar el orden, es permitir que el amor fluya de la manera en que siempre quiso fluir. Quiero dejarte con esto, con la imagen de alguien que se pone de pie, que mira su sistema completo, que incluye a todos, incluso a los que duelen, que hace una reverencia interna hacia lo que fue y luego se gira hacia adelante, hacia su propia vida, hacia lo que todavía es posible, hacia lo que todavía puede construir. Esa persona puede ser tú, hoy, ahora mismo. No tienes que haber resuelto todo para dar ese primer paso. Solo necesitas estar dispuesto a mirar de otra manera. Solo necesitas estar dispuesto a preguntarte si algunas de las cargas que llevas son realmente tuyas. Solo necesitas estar dispuesto a honrar tu origen sin que ese origen dicte para siempre tu destino. Porque sanar también es esto. Sanar es aprender a desobedecer con amor las lealtades antiguas que ya no te sirven. Sanar es dejar de ser fiel al sufrimiento de otros y empezar a ser fiel a tu propia vida. Sanar es, en el fondo, el acto más profundo de amor que puedes ofrecerle a tu sistema. Porque cuando tú estás bien, cuando tú vives plenamente, cuando tú eres libre, algo en ese sistema también respira. Gracias por acompañarme en este episodio. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, si reconociste algo, si algo se abrió, te pido que lo compartas, que le cuentes a alguien sobre esto, que lo dejes en los comentarios, que lo lleves contigo como una semilla. Y recuerda, en los comentarios, si este episodio tocó algo en ti, escribe esto. Yo suelto lo que no me pertenece y honro lo que me dio vida. Ese acto pequeño también es un paso, y los pasos pequeños, cuando se dan desde la conciencia, pueden cambiar todo. Hasta la próxima vez, con gratitud, con amor, con respeto hacia todo lo que eres y todo lo que llevas.